pues, no sé, ¿qué te parece si rompamos el hielo diciéndonos cuál es la principal razón por la que no eres católico, Leonardo? Bien, la primera razón es porque yo no podré ser un buen católico cuestionando algunas creencias católicas. O sea, digamos, uno podría estar en catolicismo, pero hay algunas creencias en las que si uno tiene ciertas dudas o cuestiona o considera que no realmente tiene una base en la revelación, entonces no sería un buen católico. Entonces no sería, digamos, con una conciencia limpia, uno no estaría sirviendo bien a Dios en ese sentido. Pero ¿cuál Creo que sería, digamos, la principal ya, cosa que tú mencionas, ¿no? Por la que dices que no te sentirías a gusto siendo católico? ¿Cuál sería esa principal cosa? hay varias, pero pues, estoy partiendo de la base que es la idea de servir a Dios con limpia conciencia, ¿no? Es como que, por ejemplo, si tú estuvieses en una iglesia ortodoxa y te dices, bueno, mira, la verdad es que yo no puedo servir aquí porque considero que, no sé, el obispo de Roma tiene la autoridad suprema, entonces, claro, aunque te diría muchas cosas el ortodoxo, diría, hay algunas cosas que no, o sea, no sería una persona con una libre conciencia sirviendo aquí y serías, pues, católico romano, está bien. Sí, En mi claro. caso, te puse esta analogía como para que entienda la idea. En este caso sería, pues, algunas doctrinas que son distintivamente católicas, aunque hay unas que sí comparten con los ortodoxos. Algunas tienen que ver con cuestiones doctrinales y otras con cosas prácticas. Las doctrinales, pues, en primera instancia, creo que es el tema de la doctrina de la infalibilidad papal, es una. Otra sería algunas creencias marianas que yo no creo que en sí sean antibíblicas. Lo que pasa es que no existe, al menos creo, razones argumentativas en términos de evidencia para creerla. Por ejemplo, yo no creo que la doctrina de la Inmaculada Concepción sea antibíblica. Tampoco la virginidad perpetua ni la asunción. En sí no son antibíblicas. Solo que no creo que existan evidencias que al menos permitan demostrar que eso es algo que o sucedió o fue algo que forma parte del depósito de la fe. Entonces, Ah, digamos, no, y hay otras más. sí, no, yo sé que tienes muchas más, ¿no? Pero para ir dialogando así, cada cosa que vas mencionando. em, ok, si no hay evidencias para creer en la Inmaculada Concepción, más allá de que, como señalas, no crees que sea antibíblica, pero tampoco ves evidencias para creerla. Ah, ¿cuál sería entonces la razón por la que los cristianos la han creído siempre entonces? Esa sería una afirmación a priori. Yo no creo que los cristianos lo han creído siempre. Al menos en los padres apostólicos, que lo he leído todo, no existe una evidencia de ello. Entonces, no, para Ah, decir ok. que siempre lo han creído, tendría que tener la evidencia. O sea, tú tendrías la carga de la prueba ahí, porque tú lo estás afirmando. Ok, está bien, no te preocupes, entonces te voy a cambiar la afirmación. ¿Cuál es la razón entonces por la que los cristianos dices que no aceptas que siempre? Entonces, ¿desde cuándo la creyeron los cristianos, la doctrina? Es difícil, depende de qué doctrina también estés hablando, ¿no? Pero ya te señalé, bueno, fuiste tú el que la mencionaste, la Inmaculada Concepción. Dices Ah, que, por un lado, no te parece antibíblica, pero tampoco ves evidencias para creerla. Entonces, esta doctrina que tú mismo bueno, señalas, la doctrina de la Inmaculada Concepción, ¿desde cuándo entonces la comenzaron a creer los cristianos si no es algo que tengamos evidencia para creerlo? Bueno, no tengo el conocimiento específico de qué punto de la historia, ¿ok? Pero lo que te puedo decir es basado en el conjunto de creencias que se ven algunos padres reflejados sobre el tema del pecado original. Resulta que, por ejemplo, cuando tú ves el desarrollo de la teología ortodoxa, digo esto porque estoy abordando lo de lo que es la parte histórica, eh, algunos parecen tener una visión un tanto no jurídica de lo que es el pecado y otros, o sea, más terapéutica y otros sí, más sobre todo en el lado occidental, lo que permite tener una base para algunos considerar que María no tiene ningún tipo, por ejemplo, de pecado, o al menos en términos de culpa, lo cual puede servir para la Iglesia Occidental como una base primigenia a partir de la cual desarrollar la idea de que María no tiene pecado original. Por ejemplo, el caso de Agustín de Hipona, él sí creyó en pecado original. El Papa Juan Pablo II, en una audiencia, él dice que en el libro de La Gracia y la Naturaleza, él llegó a esa conclusión. No obstante, luego el Papa dice que la Iglesia con los años maduró en ese tema y llegó a una conclusión distinta. Entonces, obviamente, tenemos un caso aquí de una persona como Agustín,
que sí creyó que María, por ejemplo, tenía pecado original. En ese sentido, en cuanto a la concepción, ¿ok? En cuanto a la concepción fue así, igual que el caso de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino creyó que María fue sin pecado después que fue concebida, pero en términos de inmaculada concepción, no, eso es un desarrollo que se va dando esporádicamente a lo largo del tiempo. Entonces, no puede ser un punto en específico. Creo que esos pensamientos se van desarrollando progresivamente. Es más complicado. Ok, Sé que si es más pero temprano, entonces, por ejemplo, hay, dejando a un lado entonces, porque yo tengo la manera de responderte a esto, ¿no? Pero dale. quiero tratar de entender tu forma de aceptar o no aceptar doctrinas. Dejando a un lado la parte de la concepción, todos ellos sí creían que la Virgen era inmaculada. ¿Tú crees en la Inmaculada Virgen María? No creo que todo es inmaculado. Te puse el caso de Agustín de Hipona, no creyó eso, y no es una sola persona así aislada, es una persona Eh, de gran peso. no, pero ahí estás confundido, Leonardo. Recuerda que ya te dejé a un lado la parte de la concepción. Ok. Tanto San Agustín de Hipona como Santo Tomás de Aquino, los dos Ujú. creían que la Virgen era inmaculada. Donde llegaron a Claro. especular es sobre en qué momento exacto habría recibido esa gracia, si fue en el momento de la concepción, si fue durante la gestación de los 9 meses de embarazo o fue cuando nació. Pero sí creían que la Virgen era inmaculada. Entonces, mi pregunta que te hago es, uh, si ellos, San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, como todos los demás padres de la iglesia, sí veían a la Virgen como inmaculada, independientemente que sea o no sea en el momento justo de la concepción, pero sí creían que era inmaculada. Entonces mi pregunta es, ¿tú crees Ah, también que la Virgen es inmaculada? ok, ok. Tu pregunta es si ellos creyeron que ya no tuvo pecado, fue inmaculada después que se le quitó el pecado original. Sí, o sea, independientemente del momento exacto en que Dios le habría concedido esta gracia a ella, a la Virgen, sí creían que era Sí, sí, inmaculada. sí, 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 eso sí te lo concedo, claro. Ok, pero ¿tú crees esa verdad? No, o sea, creo que es una posibilidad, no hay nada de ilógico en ello. La cuestión es la evidencia sobre la cual ellos se basan para eso, esa es la cuestión. O sea, digamos, el problema no es creer eso, la cuestión es de dónde se saca esa información. Esa es la cuestión. Tiene que haber un referente objetivo a partir del cual se extrae esa información. ¿Sí me Ok, entiendes? ¿No? pero si la creían, la pregunta es si tú la crees. ¿Leonardo Mendoza cree que la Virgen es inmaculada? Que si fue inmaculada. No, no, la respuesta es no. O sea, no, no. Tu respuesta es no. No. Pero, ok, entonces aquí hay un problema, querido Leonardo, porque los padres de la iglesia, junto con todos los cristianos, siempre hemos creído que ella es inmaculada. Y la pregunta es entonces, ¿tú por qué no lo crees? No existe evidencia de ello. Ok, La pregunta, sí, sí, sí. la pregunta no es si, escúchame, la cuestión no es si ellos creyeron o no todo, la cuestión es sobre la base de que creyeron eso. Esa es la cuestión. Ok, ahorita vamos a ir para allá, porque tengo una respuesta para eso. Pero ahorita quiero tratar de entender tu forma de hacer teología. Entonces, si ya Ok. vimos que los padres de la iglesia, junto con todos los cristianos de siempre, siempre creyeron que la Virgen María era inmaculada, independientemente de en qué momento fue, si fue en la concepción o poquito después de la concepción o fue en el nacimiento, pero siempre creyeron que fue inmaculada. Entonces, yo te pregunto que tú por qué no la crees, si los cristianos de siempre siempre vieron a la Virgen como inmaculada. Tú dices que porque no hay evidencia, entonces la pregunta que yo te hago es, entonces, si no hay evidencia según tu apreciación, entonces, ¿por qué siempre la hemos creído? Ok, primero, hay que aclarar algo. Yo no puedo aseverar que todos lo creyeron, pero concediéndote la afirmación como verdadera de que todos la creyeron, es decir, que no hubo pecado, o sea, que todos creyeron eso, sí te puedo decir que algunas personas concretas no creyeron que ella tuvo pecado, ¿okay? Que tuvo una gracia especial. Eh, Aún concediendo que todos hayan creído, la cuestión no está en porque Leo no la cree como que si fuera algo así arbitrario. La cuestión es por qué ellos la creyeron. Esa es la pregunta. Es como, por ejemplo, está por un caso, hay personas que me han dicho, Lutero cree en la virginidad perpetua, voy a hablar del caso de la virginidad perpetua de María. Ok, está bien, pero ¿sobre qué se basó Lutero? Esa es la cuestión.
Si Lutero se basó sobre algo que yo sé, tengo la evidencia, es decir, ok, estos son los razonamientos o estos son los argumentos o estas son las bases teológicas, entonces ahí podría saber sobre qué se basó para yo entonces poder hacer un juicio respecto a eso. Si yo no tengo la evidencia sobre los padres sobre eso, pues o son invenciones que vienen justamente de los evangelios apócrifos. Por ejemplo, en los evangelios apócrifos se habla, en el protoevangelio de Santiago, se habla el primero que habla de María como permaneciendo virgen continuamente después del parto, de hecho un parto sobrenatural. Entonces, habría que ver si esta idea de esta gracia especial se deba a un concepto, vamos a decirlo así, semipelagiano de algunos padres, porque, por ejemplo, tú ves a Atanasio, sí, la doctora Lee Bonner, que hizo un estudio, sí, escúchame, la doctora Lee Bonner hizo un estudio sobre el caso de Pelagio. Leonardo, sí te estoy escuchando, pero recuerda que estamos dialogando, no me puedes mutear diciéndome, escúchame, no, es que te voy a estar comentando. No he terminado la idea, por eso. O sea, yo quiero responder la pregunta para abordar unas cuestiones previas. Estamos en formato diálogo, o sea, estamos en formato de dos discursos, dos palabras. Diálogo, eso significa diálogo. Dos palabras, dos discursos. Entonces, sí, permíteme que yo pueda intervenir, que yo pueda preguntarte. Acabas de mencionar que esto se estaría debiendo a que algunos padres tenían pensamiento, no sé si dijiste, ¿perdón? Puede decir pelagiano, semipelagiano. Pelagiano o semipelagiano. Ok, entonces es normal que yo interrumpa para decir, ¿tú crees eso? ¿Tú crees que los padres creían que la Virgen era inmaculada porque eran pelagianos o semipelagianos? Me acabas de responder que sí. Yo no sabía eso. Entonces es bueno saber cómo piensas. Pensar que esa es la razón por la que creían que la Virgen era inmaculada, porque eran pelagianos o semipelagianos. Ya, ok, justamente eso iba. En el libro de la doctora Lee Bonner, donde ella hace un estudio sobre el caso de Pelagio, ella encuentra como algunas declaraciones de Jerónimo, incluso del propio Atanasio y de Antonio el Desierto, tiene ciertas declaraciones que incluso podrían considerarse hasta más pelagianas que el propio Pelagio, donde el documento habla como que el alma humana puede llegar a estar pura en el mismo sentido que Adán antes de la caída. Un concepto que obviamente Agustín no estaría de acuerdo, entonces por ello ella dice que probablemente Agustín atacó a Pelagio porque no tiene la reputación que tenía Atanasio, o sea, Atanasio era el campeón de la Trinidad, o sea, de la cristología, específicamente de lo del Homo Usus y todo esto. Entonces, era mucho más fácil atacar al blanco de Pelagio. Entonces, ella argumenta que algunos padres tienen esta visión así. Entonces, uno partiendo de esa, yo hice un video sobre ese asunto. Partiendo de esa evidencia, uno podría considerar que quizás su visión, podemos decirlo así, pelagiana o semipelagiana, aunque el término es anacrónico, podría ser una base por la cual algunos consideraron que María no tenía ningún tipo de pecado. Es decir, yo estoy abordando lo que es el desarrollo del pensamiento histórico de algunos padres. No creo que sea todo, o sea, yo no generalizo el asunto. ¿No será más bien? Porque en el caso de Agustín, no. Agustín no tiene esa visión semipelagiana. No, ya sabemos, o sea, la Iglesia Católica tiene condenada la visión pelagiana o semipelagiana. Las dos son herejías condenadas por la Iglesia Católica. Por eso resulta curioso que tú estés afirmando que creer que la Virgen María es inmaculada, o sea, que nunca tuvo pecado, sería semipelagiano o semipelagiano. Es raro, porque es la Iglesia Católica la que tiene condenadas las dos herejías. Pero ¿no será más bien que creemos que la Virgen es inmaculada porque Dios mismo así lo prometió? Yo propongo que sí. El día de ayer estuvimos viendo precisamente el protoevangelio. El protoevangelio, como sabemos, es Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3, después de la caída, después de que entró el pecado en la mujer y en el hombre, la desobediencia del hombre, la caída del hombre, de la raza humana, sabemos que la serpiente engañó a la mujer, la hizo desobedecer, la hizo pecar. Después el hombre también, Adán, también él desobedeció y también pecó. Ahora, lo que vemos en la Escritura, en el verso 15, es que Dios interviene. Dios interviene después de que nuestros primeros padres pecaron. Ellos fueron creados inmaculados, tanto la mujer como el hombre.
Adán y Eva fueron creados sin mácula, eran inmaculados. Entonces se mancharon con el pecado por el engaño de Satanás. Y luego viene Dios y hace la siguiente promesa que se le conoce como el protoevangelio, el primer anuncio de redención. Y eso es lo que dice Dios a Satanás, a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti, entre la serpiente y la mujer, que es la Virgen María, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, dice Dios, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero el punto principal en el que me quiero enfocar, Leonardo, y yo propongo que los cristianos siempre han visto a la Virgen como inmaculada, independientemente de en qué momento recibió esa gracia, si fue en la concepción, si fue poquito después de la concepción, si fue cuando nació, independientemente del tiempo en que recibió esta gracia, siempre vieron a la Virgen como inmaculada. Ella fue sin pecado. Yo propongo que no es por el pelagianismo, no es por estas herejías, ya sea pelagianismo o semipelagianismo. Yo propongo que es porque en la misma escritura Dios revela en la primera promesa de redención que Dios iba precisamente a deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es la obra del diablo? El pecado en el que cayó Adán y Eva. Y Dios promete que esto lo va a deshacer. Aquí se maneja el concepto de amistad, enemistad. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, entraron en una amistad con el diablo, con la serpiente a causa del vínculo del pecado. Ahora Dios viene y promete que esto lo va a desbaratar. Y dice, pondré enemistad, una enemistad, es decir, la ausencia del pecado, porque Dios así creó a la mujer y al hombre, los creó inmaculados, sin pecado. Ahora, en Cristo Jesús, la nueva creación, ahora se inaugura una nueva creación, donde se cumple lo que Dios prometió, una enemistad entre la Virgen María y Satanás, y el Hijo de la Virgen María, que es Jesús, y la simiente de Satanás. Entonces, enemistad significa ausencia del pecado. Por eso es que siempre los cristianos creyeron que la Virgen era inmaculada. Ahora, alguno podría decir, José, creo que estás forzando tu interpretación del texto. Yo propongo que no, porque tenemos a padres de la iglesia precisamente repitiendo lo mismo. Este es Dionisio el Grande, en el año 250. El agio todavía no existía. Dice, Cristo no vivió en una tienda común, sino en su arca santa, y él preservó a su madre como aquella que era santa de pies a cabeza, inmaculada. A eso me referí cuando te dije que los cristianos siempre la vieron a ella como inmaculada, porque tú no lo crees. Tú dices que porque es pelagianismo o al menos semi-pelagianismo, pero la misma escritura claramente muestra cómo Dios promete que Él iba a crear a la Virgen Inmaculada. Adelante, Leonardo. Ok, primero, no creo que esa interpretación se siga ese texto. La verdad es que aquí yo no estoy abordando el tema como un fan religioso, fanático religioso, simplemente estoy tratando de ser razonable con el punto. Antes de abordar lo que tú me planteas... Un fanático religioso. No, digo porque en el chat algunas personas creen que yo estoy simplemente llevando la contraria por llevarla. No, no es así. O sea, y tampoco tiene que ver nada con María. O sea, yo dije que los dogmas que tú planteas no son antibíblicos, ¿ok? Solo que la cuestión es que en el catolicismo tú estás obligado sí o sí a creerlo. Si una persona no se ve convencida de ello, no puede ser un buen católico. O sea, hay que ser honesto. O sea, yo no podría ser un buen católico cuestionando esas cosas. Y yo creo que tú estarías de acuerdo. Cristiano también estás obligado a creer doctrinas sí o sí, así como dices tú de que, por ejemplo, mira, es bien sencillo. Lo que tú acabas de hacer, me acabas de decir, mira, José, tú como católico, hay ciertas doctrinas que sí o sí estás obligado a creerlas. De hecho, tú dices que por eso no eres católico, porque no puedes aceptar, no quieres estar bajo esta obligación, pero tú no te escapas de este paradigma, porque aunque no seas católico, al menos desde una perspectiva protestante, tú te identificas como un cristiano, y sí o sí, por el hecho de que te identificas como cristiano, hay ciertas doctrinas que estás obligado a creerlas. O sea, no entiendo por qué eso sería un argumento. Decir, es que eres católico, José, sí o sí estás obligado a creer ciertas doctrinas, pero aún tú siendo protestante, sí o sí estás obligado a creer ciertas doctrinas. El paralelo no es igual porque el protestante busca justificar los argumentos por qué cree lo que cree, ¿ok? Si yo creo algo, no lo creo porque se me impone, sino porque la persona ve ese argumento como una verdad de la Biblia. Entonces hay una diferencia. Es decir, por ejemplo, si yo soy católico, tendría que creer en la Inmaculada Concepción
de María, aunque yo no consiga evidencia a favor de ello, o al menos no me parezcan convincentes. Tendría que creerlo sí o sí. Si tú eres protestante, no tienes que creer eso si no son convincentes. Y ahí está el problema. Ahí está la diferencia. Esa es la de que las doctrinas cristianas no dependen de lo que tú comprendas o no comprendas. Las doctrinas cristianas dependen de lo que Dios ha revelado, es de la revelación divina. No está en función de la comprensión del sujeto. Claro, es que nadie está diciendo que la revelación divina no es autoritativa. La cuestión es que ya tú presupones que son las doctrinas tuyas. Pero sí decías metodológicamente hablando, lo que el sujeto pueda comprender o encuentre evidencias, y si el sujeto, una de dos, o no encuentra evidencias o no alcanza a comprender, pues lo rechaza. Y yo te decía que en el cristianismo, en la iglesia, no funciona así. No depende ni de las evidencias que encuentra determinado sujeto, porque un sujeto puede decir, pues yo no encuentro evidencias, mientras que llega otro sujeto protestante y dice, pues yo sí las encuentro. Y eso sucede no solamente con la Inmaculada Virgen María, sucede, por ejemplo, con la Santísima Trinidad. Llega un protestante y dice, yo sí encontré evidencias para la Trinidad. Y luego llega otro protestante y te dice, pero yo no las encuentro. Y los dos hacen exégesis. Así funciona en tu iglesia. Griego, hebreo, y no se ponen de acuerdo. Claro, pero así funciona en tu iglesia, no en el mundo protestante. Entonces, tú no puedes... No, de hecho, todo lo que te dije no es en la iglesia católica, todo lo que te dije es en el protestantismo. No, ok, no. Espera. Yo quiero que te centres en el punto. No, en el protestantismo no hay obligación. No hay obligación de creer. Yo me estoy centrando en el punto. En contra de evidencia, no, porque dicen, no, es que el cristianismo no es así. A ver, uno está obligado a creer en la revelación, pero la cuestión es, si alguien pasa algo como revelación cuando no lo es, no estoy obligado a creerlo. Entonces, imagínate que la persona que me obliga a mí a creer algo que no es revelación, me dice, no, porque hay que aceptar la revelación, claro, pero eso que tú dices no es revelación. Ese es el punto. Metodológicamente hablando, si tú dices, pero, por ejemplo, la iglesia ha creído en la Inmaculada Concepción, la cuestión es, ¿cómo justifica que eso es una revelación? Ese es el punto en cuestión. Sí, pero o sea, la cuestión es la metodología que nosotros hemos utilizado. Ajá. Okay. Una pregunta para ti, Leonardo. Entonces, ¿quién, desde la perspectiva y la cosmovisión protestante, quién determina entonces lo que sí es revelación y lo que no es revelación? Porque tú presentas esto como una objeción contra la Iglesia Católica, de que la Iglesia Católica te dice, esto es revelación, y el sujeto, o sea, el individuo, la persona, en este caso tú, Leonardo, tú dices, sí, pero yo no encuentro evidencias, ¿por qué tengo que aceptar que es revelación? Ok, dejemos a un lado a la Iglesia Católica, y ahora la pregunta va para el lado protestante. En el lado protestante, ¿quién es esa autoridad que sí o sí va a determinar lo que sí o sí es revelación y lo que el fiel o el cristiano sí o sí debe aceptar como doctrina? ¿Quién es esa autoridad? Porque si tú haces a un lado a la iglesia, te quedas prácticamente te quedas sin nada. Fíjate que tu pregunta tiene una presuposición. Cuando tú dices, antes de responder, hay una presuposición que ahí está implicada. Que la persona tiene que, o quién tiene autoridad para, o sea, la pregunta es ¿por qué? O sea, tú tienes, antes de preguntar eso, ¿por qué tiene que existir una autoridad necesariamente? Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que tiene una autoridad para determinar qué es revelación. No, la Biblia dice que Jesucristo dejó una autoridad para enseñar la revelación divina a todas las naciones. Claro, pero para determinar que algo es revelación, es algo, una cuestión mucho más objetiva. Claro, o sea, no puedes enseñar algo si no has determinado lo que vas a enseñar. Mira, Jesucristo, después de haber resucitado de entre los muertos, dijo, toda autoridad me es dada, hablando de autoridad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Entonces, para poder enseñar, primero necesitas determinar qué es lo que se supone que tienes que enseñar. Jesucristo comisionó a los apóstoles para que se convirtieran ellos en los maestros de todas las naciones. Por eso decimos que la iglesia es maestra. La iglesia tiene el encargo divino de enseñar a todas las naciones. Pero si la iglesia no sabe cuál es la doctrina, pues ¿qué va a enseñar? Date cuenta que tú me haces las objeciones con los presupuestos católicos. O sea, yo no pienso como católico. Entonces, no te puedo responder tus preguntas con los presupuestos tuyos. Pero es un presupuesto cristiano y aún como protestante no te puedes escapar de esta realidad, porque yo sé que hay ciertas doctrinas católicas que no las aceptas, yo lo entiendo, o sea, no ignoro el hecho de que eres protestante, el hecho de que hay doctrinas católicas que tú no las aceptas, pero no se sigue que porque eres protestante
y hay doctrinas católicas que no las puedes aceptar, no se sigue que tú ya te escapaste de la necesidad de tener una autoridad para que nos diga de aquí a aquí es la revelación divina y esto sí o sí estás obligado a recibir. Ni el protestante se escapa de eso, ¿o sí? Claro, ok, entiendo tu planteo. A ver, ahora trata de entender lo que voy a tratar de explicarme, mejor dicho. En cuanto a determinar qué es la revelación, eso lo hace el sujeto que es el agente que Dios usa. En el caso de Cristo o el caso del profeta, es la persona que lo determina porque es la persona escogida para dar esa revelación. Los que la reciben pueden señalar lo que es la revelación recibida, que sería diferente. O sea, en otras palabras, para que me entienda la idea, si tú fueses un profeta que Dios escoge y te dice, mira, dile esto al pueblo de Dios, ok, entonces en ese sentido, tú serías la gente que puede determinar lo que es la revelación porque fuiste escogido específicamente para eso. Yo como que la persona que recibe el mensaje no soy el que lo determina. Puedo señalar lo que otra persona dijo que es revelación, que es diferente. Entonces, hay un matiz que hay que considerar allí. En el caso, sí, yo te puedo reconocer que la función de la iglesia como comunidad es la de señalar esa revelación, pero no la determina. Okay. La determina es Cristo. Dice, esta es la revelación. Claro. Claro, ahí estamos de acuerdo, pero llegaste a esto último que dijiste, ahí le diste al clavo durísimo con el martillo, ese es el punto. Me gustó cómo lo dijiste. Yo puedo estar de acuerdo contigo, José, en que la iglesia es la que al final le va a señalar a los fieles cuál es esa revelación que le fue entregada para que ellos la reciban. Y luego agregaste, pero la iglesia no determina la doctrina, sino que la iglesia la recibe y la comunica. Pero esa es precisamente la posición católica. La posición católica no es que la iglesia inventa la revelación o de repente saca revelaciones nuevas de la manga. No, esa no es la posición católica. Pero ese es precisamente mi punto. Es la iglesia la que recibe esta revelación divina y es ella la que va a enseñarle a las naciones esa revelación. Y esa revelación sí o sí, todos los que quieran ser cristianos están obligados a creerla. Ahora, en la iglesia católica, nosotros, ese es precisamente el modelo o el paradigma que seguimos. Pero yo te había volteado la moneda, o como dicen por ahí, te había volteado la tortilla para preguntarte, entonces tú cómo le haces, porque tú al ser protestante no tienes esa iglesia que tenga esta autoridad de parte de Cristo para comunicar exactamente cuál es la revelación divina para que la recibamos todos, porque estaríamos obligados a creerla. Como dices tú, sí o sí la debes creer. Entonces, del lado protestante, ¿dónde está esa entidad, esa autoridad que comunica la revelación divina? Primero que nada, hay que considerar varias cosas. En el lado protestante, eso que te planteé es también lo que nosotros creemos, ¿ok? Ahí está la cuestión. Perdón, pero esa es mi pregunta, ¿quién es? O sea, es que tú dices, es lo que creemos, y la iglesia, pero ¿dónde está esa iglesia? ¿Quién es? ¿Dónde está esa posición protestante? ¿Quién tiene esa autoridad? Ok, vamos por parte. Repito, tus preguntas tienen presupuestos católicos y yo ahorita te lo voy a mostrar. Primero, pero ya estoy de acuerdo conmigo, ¿no? Ya va, pero déjame es que te terminar regresas. No, sí, yo sé, Leonardo, si no quieres escapar. Te voy a ser bien sincero. Yo quieres escapar del dilema. La pregunta que tú haces. No, yo parece que tenemos un dilema. Yo quiero abordar la pregunta. Tenemos un delay como de unos 2 segundos. Perdón que te interrumpí. Parece que tenemos un delay de tu lado como de 2 segundos. Te digo para que tanto tú como yo estamos conscientes y entendamos que tenemos un delay y no pensemos que nos estamos ignorando, ¿no? Tenemos un delay como de 2 segundos. Ok, Leonardo. Pero pensé que ya habíamos llegado a un común acuerdo, que la iglesia recibe la revelación divina de parte de Dios. Y la iglesia es enviada por Jesucristo con la autoridad de Cristo para que ella le enseñe esa revelación divina a todas las naciones. Y aquellos que crean en el Evangelio sí o sí están obligados a creer todo lo que constituye esa revelación divina. Yo te decía, como católicos sí tenemos una iglesia que nos ha dado la doctrina que sí o sí estamos obligados a creer. Pero tú como protestante no tienes esta entidad, esta iglesia que sí o sí te dé la revelación divina y que todos los protestantes están obligados, como dices tú, sí o sí a creerlo. No existe en el protestantismo. ¿O sí existe, Leonardo?
A ver, tú dices que no existe esta entidad, no, sí existe. Lo que no existe es el concepto de la infalibilidad eclesial. A ver, tú cuando me haces las preguntas los argumentos que das, lo haces con la lógica católica. Si tú vas a montar la posición protestante, tienes que hacerlo desde los presupuestos protestantes, ¿me entiendes? Es como que, por ejemplo, Ok. permíteme, un ejemplo, y esto es a modo de paréntesis. Sería tonto que yo te diga, mira, el Papa no puede ser infalible porque el Papa se equivocó esta mañana y dijo la hora equivocada. Diría, bueno, pero de eso no se trata la infalibilidad papal. O sea, tú me estás criticando algo que no es así. Es decir, que para yo poder desmontar la infalibilidad papal, tengo que hacerlo con los presupuestos católicos, bajo la lógica como el católico aborda su doctrina y no con la Pero mía. tú estuviste de acuerdo, ¿no, Leonardo? O Pero sea, no es escúchame, así como que, Leonardo, a ver, permíteme, no es así como que te lancé la pregunta en el vacío. Antes de yo lanzarte la pregunta, los dos fuimos caminando juntos y estuvimos de acuerdo acerca de la necesidad de... en algunas cosas sí. Permíteme. Sí, yo sé, pero luego después cuando te pregunto que me digas desde el punto de vista protestante, ¿cuál es esa iglesia que tiene ese depósito divino, esa revelación divina, que todos los protestantes sí o sí están obligados a recibir sin cuestionamientos? Eh, lo único que me dices es que me lo preguntas desde la lógica católica. No, Claro. te lo pregunto No, desde la lógica que tú mismo estás aceptaste. hablando más que yo y no me tú, porque tú me estás haciendo preguntas a mí. Fíjate No, que no estoy haciendo el claro, video, pero yo estoy respondiendo a tu no, pregunta. Pero claro que cuando sí, desarrollo Leonardo, la pero idea, te necesitas, la interrumpe. Leonardo, pero necesitas, no. Lo que necesito es que respondas preguntas, porque yo sé Claro, que sí, sí pero hablas, tú pero quieres no que te estás responda, respondiendo. tú quieres que te responda un blanco y negro cuando yo veo algunos matices que hay que considerar. Yo no estoy Pues es que ¿por qué el católico, por qué te imaginas que el católico sí puede responder con un sí, con un no, es la iglesia, no es la iglesia, es revelación, no es revelación, y el protestante no? O sea, yo te pregunto, ¿cuál es esa autoridad, esa y te estoy entidad diciendo que no, en yo el sí mundo? puedo responder la cuestión, pero tienes que No, yo sé, entender pero cómo no aborda la me pregunta. interrumpas porque no me interrumpas, si no, no nos escuchan. Te Ok, dije, el católico puede responder sí, puede responder no, puede responder es la iglesia, no es la iglesia, es revelación, no es revelación. Pero cuando yo te pregunto, esperando de ti lo mismo, no me respondes. Mi pregunta es bien sencilla. ¿Cuál es esa entidad, esa autoridad que tiene la revelación divina para que todos los déjame hablar. protestantes, entonces no me dejas terminar, para que todos los protestantes reciban estas doctrinas y sí o sí están obligados a creerlas? Escucho tu respuesta, Leonardo. Ok, ¿me puedes desarrollar la respuesta? Pero respóndeme, si no voy a tener que volver a intervenir. No, pero sí, bueno, voy a desarrollar la idea. Voy a responder la pregunta, pero la pregunta requiere un Ok, desarrollo para que se entienda. ok. Me estás Te propongo interrumpiendo. algo que te va a gustar. Te hago una propuesta que creo que te va a gustar. Primero respóndeme quién es esa entidad, esa autoridad, esa iglesia que te da la revelación divina que sí o sí estás obligado a creer como protestante, y después dame todo el desarrollo que tú quieras. Bien, primero, ¿qué es la revelación y quién la tiene? La revelación es justamente esto, lo que tenemos aquí. Esto es lo que yo afirmo que es bueno, y siendo más estricto y específico, el registro de la revelación, porque la revelación como tal es el evento histórico. Esto lo que hace es registrar el evento histórico, y el registro está registrado bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ok. Esto es una revelación que se encuentra en todas las iglesias católicas, romanas, ortodoxas y protestantes. Esto es algo objetivo. De hecho, es en realidad lo único común que tenemos en todo en materia de fe. Más allá de la ¿Quién te interpretación, dio me esa vas a revelación? interrumpir. Sí, No me pero estás dando a para que me desarrollar la respondas, idea, ¿qué? fíjate. Me estás No, interrumpiendo y no me estás es que dejando queda desarrollar la claro, idea. Leonardo. No necesitas dar un discurso para entenderte que la Biblia es la revelación. Queda muy claro, Leonardo. Pero ¿quién te la dio? No, vas a desarrollar la idea, ¿no? Está bien. Y respóndeme también, ¿quién te dio esa revelación? Te escucho. No, hasta que no termina con una, no puedo terminar con la otra. La revelación primero, que es la escritura. Esta se Sí, sí nos encuentra, queda claro, ¿eh? Sí, sí nos queda claro. bueno, pero ok, perfecto. Entonces, pero no me interrumpas porque yo me quedo por lo general callado cuando tú hablas. Entonces, primero, la revelación es la escritura, se encuentra en catolicismo romano, ortodoxo y protestante. Ahora, la cuestión aquí sobre cuál entidad, ya te respondí. Los tres grupos tienen la revelación. Ahora, si tú puedo preguntar, la entidad, Esa es tu respuesta? los tres grupos tienen la revelación. ¿Cuáles O son es tres mentira o grupos? es verdad. ¿Es mentira o es verdad? Te Ok, pregunto ahora ¿cuáles yo a son ti. esos tres grupos? Oye, tranquilo, Leonardo, no hay necesidad de gritar. ¿Cuáles son esos tres grupos? No, yo no estoy gritando. Ok, Quizás mi ¿cuáles son micrófono se esos escucha tres muy grupos, ruidoso. Leonardo?
Si hablamos Católicos al mismo romanos. tiempo, perdón, Leonardo, si hablamos al mismo tiempo no se nos escucha. A mí no me había quedado claro cuál era tu respuesta y estoy seguro que a los del chat tampoco, pero ahorita dijiste que ya me respondiste que son los tres grupos. ¿Cuáles son esos tres grupos? Católicos, ortodoxos y protestantes. Ok, pero ¿cómo va a ser esa tu autoridad que te da la revelación que sí o sí estás obligado a creer cuando esos tres grupos no están creyendo lo mismo? No dije eso, dije que la Pues esa fue revelación mi la pregunta, tiene. esa fue mi pregunta. Tu Mi pregunta pregunta fue fue esa. quién. No, tu pregunta fue quién tiene la revelación. Yo te dije los tres No, grupos mi tienen la pregunta, revelación. Leonardo, mi pregunta fue bien sencilla. Te dije, ¿quién es esa entidad o esa autoridad o esa iglesia que te entrega la revelación divina y que te dice, esto es lo que debes creer, sí o sí estás obligado a creerlo? Esa es mi pregunta. Tú respondiste que son los católicos, los ortodoxos y los protestantes. Y yo te estoy diciendo, pero ¿cómo va a ser esa tu entidad que te obliga a creer las doctrinas cuando los tres grupos que estás señalando no creen lo Dijiste mismo? obligar, espérate, te agarré ahí. Dijiste obligar. No, no se trata de Que te agarré, obligar. pues si no estamos jugando Claro. no estamos jugando No, no. No, pero escucha, dije obligar porque, simplemente un diálogo, fíjate, ¿no? O sea, no sé por no, qué dices eso. pero por favor, José, mira, yo quiero que el diálogo se haga bien, o sea, que no intentes Lo estamos entender, haciendo bien, pero pero es no que me te enredas muy intentes, feo, te porque señalo estás que te haciendo, enredas y no te quieres, gusta, yo siento que me estás intentando hacer quedar ridículo en público y ¿no? yo quiero que Realmente realmente me no. entiendas, o sea, que Pero realmente ¿cómo te voy entiendas a lo hacer que quedar en estoy ridículo diciendo. si solamente son preguntas? Porque tú dijiste obligar, ¿qué entidad es la que te Pero te lo obliga? dije desde Y el yo te dije principio, al querido principio que Leonardo. el ¿Puedes regresar protestante el no video? cree nada por obligación. Ok, Claro, pero Leonardo, tú me dijiste, yo te Leonardo, dije que el protestante no cree nada por obligación. ¿Por qué si yo te dije ok, que el Leonardo, protestante no cree te nada lo por dije al obligación, principio que tú como protestante, tú me dices qué entidad permíteme me intervenir, obliga a Leonardo. mí? Leonardo, permíteme intervenir. Al principio te lo dije varias veces, te dije, aún tú como protestante, aún tú como cristiano protestante, no te escapas de la realidad de que hay doctrinas que sí o sí estás obligado a creer. Te lo dije y en mi pregunta, si tú regresas el video y escuchas la pregunta que te hice, yo incluí esa cláusula. Te dije, ¿cuál es esa entidad, esa autoridad que te entrega la revelación? Te dice, estas son las doctrinas, este es el paquete doctrinal que estás obligado a creer. Sí o sí, siempre incluí la palabra obligado. Ahora me dices que no, que yo la aumenté. No, esa es mi pregunta original. Y hasta ahorita no has respondido porque dices que son los tres grupos, Leonardo. Dices que son los católicos, son los ortodoxos y son los protestantes. Pero ahí No, te tú no estás dijiste eso. contradiciendo. Tú dijiste, pueden retroceder, cuál es la entidad que tiene la revelación. Y objetivamente hablando, la Y revelación la que tienen te los tres grupos. obliga, Y no me sí, te dejaste dije desarrollar que la te idea obliga. porque no me dejaste desarrollar la idea, porque la pregunta mía va por Ah, no puedo secuencia. creerlo. Primero, ¿qué entidad tiene la revelación? La respuesta son las tres. Ahora vamos a la segunda parte. Vamos a la segunda etapa es, Sí, yo sé, ¿por qué pero yo no creo? puedo Ya dejarte va. ir a la segunda Por- etapa. Quiero que nos quedemos en la primera etapa, Leonardo. ok, la primera etapa es si las tres entidades tienen o no la revelación. Eso es lo que yo argumenté, nada más. Ok. Y ahí te va mi objeción. No puede ser que tu respuesta a mi pregunta, porque mi pregunta es, ¿cuál es la entidad que para ti como protestante te entrega la revelación con las Esa es otra doctrinas que pregunta. sí o sí? Ok, pero déjame hablar sin que me cortes. Dije, ¿cuál es la entidad que para ti como protestante te entrega la revelación divina que contiene las doctrinas que sí o sí estarías obligado a creer? La Entonces tú me respondes. iglesia evangélica en la Tú que me yo me respondes. formé. Ok, entonces, bueno, ya cambiaste la respuesta porque me habías dicho que eran los tres grupos. Ahora dices que es la Ya va, iglesia ya, evangélica en la que tú te no, formaste. dijiste que tú, Entonces, yo, Leonardo, perdón, te voy a mutear, porque cuando te muestro tu contradicción, levantas la voz. Te dije, no hay necesidad de levantar la voz y dices, no la estoy levantando, sí la estás levantando, querido. Tú mismo te puedes escuchar a ti mismo en en la repetición. De verdad, Leonardo, ok, te voy a desmutear para escucharte. ok, mira, a ver, yo soy muy quisquilloso y le tomo mucha atención a las palabras que usa. Yo Mira, y también, yo también. presta atención a las palabras porque voy a ser bien riguroso en lo que voy a decir. La pregunta, a esta pregunta voy a responder una cosa y después voy a responder la otra. ¿Cuál entidad tiene la revelación de Dios? Yo respondí, hay tres grupos, no uno solo, el catolicismo romano, los ortodoxos y los protestantes. Ahora, ¿por qué o yo como protestante, de dónde yo recibí la revelación? Que en este caso yo argumenté que la Biblia, de la iglesia protestante. Ahí está la pregunta.
Punto. ¿Se entendió la diferencia entre una cosa y la otra? No, porque esa no fue mi pregunta. No, Mi pero ¿se pregunta te entendió la lo voy que a yo repetir. respondí? Te la voy a Te repetir pregunto, una vez más, Leonardo. Es que no estás respondiendo a mi pregunta. ¿se entendió lo que dije? ¿Sí o no? Primero, vamos a No, avanzar por partes. realmente no. Ok, voy a traer al principio. No, sí, ¿Qué pero permíteme, vida? como la pregunta la hice yo, déjame que yo vuelva a repetir cuál es la Piensa pregunta. Si bien las tú dices, palabras que me vas a decir. Piensa bien las entiendo, palabras. Leonardo, pero mira, para llevar una cordura, si tú ahorita me dijeses, lo normal sería que tú dijeras, ¿cómo que no se entendió, José? ¿Por qué no me entiendes? Entonces yo te tengo que decir, ¿por qué no te entiendo? Y ahí te va, ¿por qué no te entiendo? Porque mi pregunta es esta, para ti, para Leonardo Mendoza como protestante, ¿cuál es esa entidad, esa autoridad, esa iglesia que te entrega el paquete doctrinal, el paquete de doctrinas, el conjunto de doctrinas que sí o sí estarías obligado a recibir sin cuestionamientos? Esa no te cambié la pregunta, es la mismísima pregunta, la única que he hecho, la única pregunta que te he hecho. Entonces, tú me comenzaste diciendo que eran los tres grupos. Yo te decía, pero ¿cómo van a ser los tres si los tres te enseñan cosas diferentes? Te vas a volver esquizofrénico porque el católico te dice una cosa, el ortodoxo te dice otra cosa y los cientos de grupos de protestantes te van a decir otra cosa diferente. Entonces, mi pregunta es para ti, ¿cuál es tu autoridad que te entrega el paquete doctrinal? Esa es mi pregunta. Fíjate que dijiste paquete doctrinal, otra cosa, yo distingo paquete doctrinal de revelación. Revelación es esto, paquete doctrinal es lo que se deriva de ahí. Entonces, el protestante no está obligado a aceptar el paquete doctrinal, es a la Biblia lo que está obligado a aceptar. O sea, yo creo que tú me entiendas a mí primero para que tú Pero puedas ¿tú hacer la crees que, pregunta. tú crees que, tú crees que puedes separar las doctrinas de la revelación divina? Sí, claro, por supuesto, claro. ¿Separar? O sea, distinguir, para ser más específico, sí Es se puede. diferente. Es diferente. Una cosa es distinguir, pero yo te pregunté separar. Bueno, corrijo ahí, corrijo, acepto la corrección, distinguir, mejor, para evitar confusión. Ok. Entonces, tu autoridad que te entrega ese paquete doctrinal, ese conjunto de doctrinas, que sí o sí estarías obligado No, a no obligado. creer. No. Lo que estoy obligado a creer es en la Esa es mi Biblia. pregunta, ¿cómo que no? Mi pregunta es, No, entonces tú crees que aquí en el planeta Tierra no existe una autoridad, una iglesia, una entidad que a ti, a Leonardo Mendoza, te entregue un paquete doctrinal, un conjunto de doctrinas que estás obligado a creer? sí, existe una que obliga, la Iglesia Católica y la Ortodoxa, ambas obligan, pero que si yo debo creer por No, yo dije para obligación, ti, estoy hablando para ti como protestante. ok, no, yo entiendo tu pregunta, pero yo la reformularía de esta manera. Cristo dejó a una iglesia que tiene la obligación de obligar, para la redundancia, a los fieles de creer en un paquete de doctrina, la respuesta sería no. Porque si Ok. tú ves el mundo, la realidad, Entonces, la verdad es que en el sí, protestantismo no Leonardo, teoría. está bien está bien que me cambiaste la pregunta, pero el asunto está que tú todavía debes responder, a pesar de que cambiaste la pregunta o reformulaste la pregunta, Claro, porque está mal hecha. Porque pero claro que los católicos. no está mal hecha, tienes que Mira, responder, porque acá lo te más, explico, permítame, Leonardo, acá lo pero más importante, entiéndeme Leonardo, primero. Tú me estás preguntando a mí, yo estoy aquí en un cuestión. sí, Leonardo, pero escúchame. Acá es que tú estás diciendo que no existe una autoridad, una iglesia, una entidad sobre la faz de la tierra que te pueda obligar a recibir ciertas doctrinas que están basadas en la revelación. Y tú dices y Claro, tú sí. dices que así es normal, que así es como debe ser. ¿Cómo va a ser normal si Cristo envió a la iglesia a que enseñara esas doctrinas a todas las naciones? No sé por qué dices tú No, no te estás que no estás intentando entenderme. pero O no, sea, no es que no te entendamos porque no nos alcance el entendimiento. Es que lo que dices, Leonardo, no tiene no haces el sentido. esfuerzo. Yo me siento No que se no me estás necesita, para tratando de serte sincero, entender. no se necesita mucho esfuerzo, Leonardo, ¿eh? Es bien fácil, Bueno, lo que pero tú dices la es bien respuesta, fácil de entender. tú no eres quisquilloso, o sea, quisquilloso no meticuloso. Tu pregunta, y la voy a repetir casi palabra por palabra o algo similar, es si existe actualmente una autoridad que o que obligue, o para mí como protestante, yo diría, sí existe en términos eclesiásticos. Por ejemplo, en el protestantismo, las autoridades religiosas no obligan a los creyentes a que Entonces su sí existe, paquete porque habías dicho doctrinal, que no, ¿eh? Habías ya dicho va, que no. pero voy a terminar la respuesta, o sea, que quede claro. Sí, En nomás el te estoy diciendo que te protestantismo, estás contradiciendo una vez más. habla, pues. No, ya lo dije, te dije, te estás contradiciendo. Claro, como no me dejas terminar las respuestas, todo el mundo está claro que no me dejas terminar la respuesta. O sea,
No, tú puedes terminar, pero no, Leonardo, tú puedes terminar de decir lo que ibas a decir, pero no significa que no te estás contradiciendo. Primero me dijiste que no. Me dijiste que no había nadie que te obligara a creer ciertas doctrinas y ahorita me estás diciendo que sí. Tú estás torciendo mis palabras. Te voy a explicar por qué. No, realmente no. Por favor, al menos muteate a ti también. No, es un diálogo. Tú también puedes interrumpirme. No me gusta. O sea, yo trato de quedarme callado, pero a veces interrumpo porque digo, oye, pero estás torciendo lo que yo quiero decir. O sea, más allá de que... Está bien, yo no me voy a enojar si me interrumpes, Leonardo. Pero a mí me gusta la eficacia del tiempo. Tratar, si yo no entiendo, pues tratar a mí también, por eso cuando veo que te contradices, lo hago saber. A mí también me gusta la eficacia del tiempo, pero más que nada me gusta que si te hacen una pregunta, pues que la respondas, ¿no? Y luego te contradices también, Leonardo. No, tú sabes que me estás contradiciendo y estás torciendo mis palabras aquí. Mira, ahora voy a hablar y estoy seguro que no me vas a terminar al menos hazme que ¿Por cuánto tiempo quieres que te deje hablar para no interrumpirte? ¿Por cuánto tiempo? Unos 2 minutos. Breve. Okay. No hace mucho. Mira, en el protestantismo, las autoridades eclesiásticas no obligan a los fieles a que crean el paquete de doctrina. El paquete de doctrina sería aquello que se deriva, por ejemplo, la confesión de Westminster, la confesión bautista, serían como las doctrinas que se derivan de la interpretación bíblica, ¿ok? Lo que sí está obligado a creer tanto las autoridades religiosas como el creyente, una vez que acepta la fe, es a la Biblia. Sería lo único que tiene por obligación aceptar, independientemente de la interpretación. Por ejemplo, si yo creo en Cristo por primera vez y voy a una iglesia evangélica y me dan una Biblia, aunque yo no haya leído la Biblia, yo leo un asentimiento de fe y creo todo lo que ella diga. ¿Se entiende hasta ahí, no? Voy por parte, primero. Y en el segundo lado, ¿existe una autoridad religiosa que obliga a las personas? La respuesta es sí. En el catolicismo, actualmente, las autoridades, y también en el lado ortodoxo, ambos, obligan a sus fieles a creer no solamente en la Biblia, sino que crean en su paquete doctrinal. En ese sentido, sí, yo no me estoy contradiciendo porque estoy diciendo que sí existe eso en la realidad. Ahora, lo que yo distinguiría es lo siguiente. Yo como protestante no me sometería a una autoridad de esa índole. Esa es la cuestión en concreto, porque yo entiendo tu pregunta, pero yo quiero que tú también hagas el esfuerzo de entenderme, porque cuando tú me respondes, digo, eso no es lo que yo quiero decir. Entonces, más allá de eso, eso es lo que te quería responder brevemente. Ahora sí, Alan. Bueno, es que es absurdo lo que dices, te estás contradiciendo, porque acabas de decir que no, que solamente tú como protestante solamente estarías obligado a creer que la Biblia es el libro de Dios, es inspirada, pero que no puedes estar obligado a creer en las doctrinas. ¿Cómo no vas a estar obligado a creer en las doctrinas si ese es el propósito para el que Jesucristo instituyó a la iglesia? Cuando uno va al libro de los Hechos, dice que todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces yo no sé por qué tú acabas de decir varias veces en tu intervención, dijiste que no, que solamente se te da la Biblia en la mano y que tú estás obligado a recibirla, pero que no estás obligado a creer en las doctrinas. Eso está contradiciendo a la misma Sagrada Escritura. En la misma Sagrada Escritura se nos enseña claramente que todos los cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces lo que tú dices no es bíblico. Y aparte no solamente no es bíblico, te lleva a la contradicción. Si los protestantes no están obligados a creer ciertas doctrinas, solamente a recibir la Biblia, entonces cada quien va a sacar una interpretación distinta y van a salir muchas denominaciones y se van a estar contradiciendo los unos a los otros. Si alguien cree que estoy exagerando, nada más que eche un vistazo al protestantismo. Eso es exactamente lo que ocurre en el protestantismo. No tiene sentido lo que dices, Leonardo, te escucho. ¿Dónde está la contradicción que yo mostré? Tú dijiste que hay una contradicción. La contradicción es una contradicción es que algo sea A y no A en el mismo sentido. ¿Cuál fue la contradicción que yo cometí ahorita? Te acabo de decir, cuando tú dices que solamente estás obligado a recibir la Biblia como un libro, hasta enseñaste, la enseñaste cuando lo decías. Cuando tú dices eso, que solamente estás obligado a recibir la Biblia como un libro, pero no las doctrinas, es absurdo, porque entonces cada quien va a interpretar ese libro de manera diferente y se van a formar muchas denominaciones como sucede en el protestantismo. Aparte, cuando uno va a las mismas páginas de la Biblia, vemos que en el libro de los Hechos capítulo 2 se nos dice que los cristianos perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles. Eso es una refutación de lo que tú dijiste, que no estás obligado a creer en ciertas doctrinas, solamente estás obligado a recibir la Biblia. Ahí está tu contradicción.
Bueno, está demostrando lo que no es no sabe lo que es una contradicción. Una contradicción es Lo que sé yo diga, perfectamente. bueno, parece que no lo sabes bien. Una De hecho, sí, contradicción es lo que yo acabo de diga, demostrar. no, hecho, te voy a demostrar que eso no es una contradicción. Ahora dame a mí la palabra un Ok, momento. muy bien. Si yo digo, ahora presten atención, si yo digo, estoy obligado a creer en la Biblia y digo, no estoy obligado a creer en la Biblia, eso sí es una contradicción lógica porque sería A y no A. Eso es una contradicción porque estoy afirmando la misma afirmación en ambos sentidos. Lo que tú podrías a lo mucho argumentar es que hay una incongruencia. Una incongruencia no es lo mismo que una contradicción. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, si yo digo, yo creo en Cristo y creo en el amor, y tú me ves que estoy comportándome de manera inapropiada, no hay una contradicción, lo que hay una incongruencia o una especie de incompatibilidad, que es un matiz distinto. Entonces, en este caso, la respuesta es no hay una contradicción y ahora te voy a explicar el por qué. Primero, porque el paquete de doctrina es la interpretación de la Biblia. Ahora, yo debo creer el paquete de doctrina en la medida en que está en conformidad con la escritura. Entonces, por eso es que per se en sí el protestante no está obligado en creer en el paquete de doctrina. Lo cree en la medida en que está en concordancia con la escritura, lo cual supone que el protestante ya parte de una cosmovisión en la que existe la falibilidad en el paquete como tal. Ahora, el protestante lo puede aceptar de buena gana y en ese sentido no es una aceptación obligatoria, la acepta de buena gana porque considera que hay una conformidad con la escritura, pero podría llegar a cuestionar algunas de esas cuestiones, algunos de esos puntos de ese paquete, pero a la escritura no. No sé si me Okay. entiendo a qué me refiero, entonces no es una contradicción. Sí, sí te entiendo, pero mira, yo te dije dos cosas. Te dije que lo que tú decías de que solamente estabas obligado a recibir la Biblia, pero no estabas supuestamente obligado a creer ciertas doctrinas, te dije que eso es absurdo. Y te dije que la razón por la que es absurdo es porque cada quien interpreta de manera distinta y eso va a terminar desembocando en muchas denominaciones que se contradicen las unas a las otras, tal y como sucede históricamente en el protestantismo. Cuando yo te dije contradicción, dije lo que tú afirmas con lo que la Biblia afirma. Y te puse un ejemplo. Te puse el libro de los Hechos. Aquí está tu contradicción. Tú dices que solamente estás obligado a recibir la Biblia, pero que no estás obligado a recibir ciertas doctrinas que sí o sí las debes creer. Pues la Biblia dice lo contrario, y aquí está la parte de la contradicción, querido. Yo sé lo que es una contradicción, yo sé lo que es la lógica y lo que son las falacias. El libro de los Hechos, capítulo 2, el verso 42, muestra lo que te acabo de decir. Acerca de la iglesia se nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, cuando tú dices que no estás obligado a creer en ciertas doctrinas, solamente a recibir la Biblia, ahí está tu contradicción. La Biblia claramente enseña que todos los cristianos debemos perseverar en la doctrina. Si te fijas, no dice ahí simplemente en recibir la Biblia, de hecho ni Biblia tenían en ese momento, pero sí tenían las doctrinas de los apóstoles y todos las creían y sí estaban obligados a sí o sí recibirlas. Si no, entonces, ¿por qué los judaizantes, que fueron los primeros herejes, por qué ellos sí estaban obligados a recibir la doctrina de los apóstoles y cuando no la recibieron, fueron anatema, fueron excomulgados? Ese es tu punto en el que estás en contradicción con la Sagrada Escritura. Adelante, Leonardo. Primero, te voy a mostrar, no hay una contradicción respecto al tema, voy por parte de dos puntos que puedo rescatar. Con respecto al tema de las divisiones. A lo mucho, concediéndote el punto, se puede decir que hay una mala consecuencia. No es una contradicción. La contradicción tiene que ver con afirmaciones que una dice no A y la otra es A positivo. Si yo digo esto es lo que estoy obligado a creer y no es lo que estoy obligado a creer, eso es una afirmación contradictoria, ¿ok? Ahora, respecto a lo que tú citas el texto, o sea, más bien está favoreciendo lo que estoy diciendo. Tú me estás citando la Biblia, la cual yo estoy obligado a creer para decirme que yo estoy diciendo que no debo creer en el paquete doctrinal. El paquete doctrinal es lo que surge de la Biblia. O sea, lo que tú estás haciendo no es una comparación apropiada, y voy a terminar la idea ahorita por lo siguiente. La doctrina que surge como paquete es ya partiendo de una revelación ya establecida. Lo que llamamos la doctrina de los apóstoles, que está en el texto, la tenemos ya aquí escrita. Entonces es muy diferente porque estás haciendo un anacronismo. Los apóstoles no tenían los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces no es lo mismo, eso, tu comparación no es apropiada porque no es, si ahora tuvieran los 27 libros del Nuevo Testamento, tendría sentido tu argumento, pero no cabe.
La doctrina de los Muy bien. apóstoles está ahí en la Biblia. Sí, muy bien. Pero el punto está de que tú dijiste que tú solamente estabas obligado a recibir la Biblia, pero no las doctrinas. Bueno, la misma Sagrada Escritura te refuta, porque aquí se Yo dije, dice que todos. perdón. Pero es mi turno. No hay problema, pero déjame terminar, no, discúlpame, pero déjame terminar. La Sagrada Escritura misma refuta tu postura. Tu postura la presentaste clara, y lo que me encanta de los videos es que todo se queda grabado. Tú dijiste que tú estás obligado a recibir este libro y enseñaste en la cámara la Biblia. Y dijiste, pero no estoy obligado a recibir un paquete doctrinal. Bueno, resulta que la misma Sagrada Escritura te refuta porque tú estás contradiciendo lo que dice la misma Biblia. Dice así, Hechos capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No tenían ellos el Nuevo Testamento. No es así como tú dices, que solamente le pones el libro en la mano a las personas y que supuestamente no están obligados a recibir una doctrina que sí o sí deba ser aceptada. Claramente ahí lo estamos viendo en la Sagrada Escritura. Ahora, no solo esto, sino que también hay algo más. Cuando hablaste de las divisiones, que yo te dije que se contradicen las unas a las otras, eso no existe en la Sagrada Escritura. La razón que no existe es porque los apóstoles declaraban como herejes a los que se dividían y comenzaban a enseñar otra doctrina. Por ejemplo, nos dice acá San Pablo, dice que nosotros en la iglesia tenemos un Señor, una fe, un bautismo. En el protestantismo no existe esta idea de una fe y un bautismo. En el protestantismo tienen muchas fes, tienen muchas confesiones de fe, se contradicen las unas a las otras, y en la misma Biblia que tú te imaginas que tú la estás obedeciendo, en la misma Biblia se presenta claramente que en la iglesia, por cuanto tenemos un Señor, tenemos una fe y tenemos un bautismo. En el protestantismo no tienen la misma fe y dicho sea de paso, tampoco tienen el mismo bautismo porque se contradicen los unos a los otros precisamente sobre el tema del bautismo. Ok. Voy a compartir una diapositiva ahí, si me permites. Ok. Esto que te voy a mencionar acá, y quiero que me prestes atención a lo que voy a decir, es para que entiendas de forma analógica de lo que estoy hablando, porque yo dije paquete de doctrina que surge de la Biblia. Ojo. Ok, Leonardo. El paquete que surge es... Perdón, no tengo un problema con que se presente un versículo o algo, ¿no? Pero veo que tienes muchas láminas, mucha información. Dilo tú con tus palabras, pero dilo en respuesta a lo que te estoy diciendo. Porque yo te estoy mostrando que tu idea de que solamente estás obligado a recibir la Biblia, pero que no estás obligado a recibir la doctrina, no es bíblica. Y te lo mostré, no solamente son mis palabras. Si tú quieres leer tu propio documento, léelo, pero respóndeme a lo que te estoy diciendo. Paquete de doctrina. El paquete de doctrina yo especifiqué y quedó muy claro que es la interpretación de la Biblia. Es distinto. Por eso, o sea, acá dice que los cristianos ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la diferencia? Yo no veo ninguna diferencia. Concordamos en que se puede distinguir, aunque no separar, entre lo que es la doctrina como paquete surgida de la Biblia y de la Biblia, ¿cierto? Por ejemplo, me explico, yo hago un catecismo, ¿no? Ese catecismo lo hago basado en una interpretación que hay de la Biblia. Ese es un paquete doctrinal, ¿correcto? ¿Cierto? ¿Sí o no? Pero es que eso ya lo hablamos, Leonardo, y estamos de acuerdo que la doctrina tiene que ver con las explicaciones que da la iglesia y que estás obligado a recibir. Eso yo ya lo entiendo, tú también lo entiendes. El problema es que tú dijiste que no estás obligado a recibir la doctrina. Es que hablas a mí yo y ni yo te escucho ni la gente te escucha. Tratemos de tú puedes intervenir, no hay problema, pero espérame que termine de decirte lo que estoy diciendo, no me atropelles a mí. Me tocaba sí, yo sé, pero yo ya te expliqué que tú y yo sí entendemos que una cosa es la revelación y cuando hablamos del paquete doctrinal son las explicaciones que da la iglesia para que los cristianos entiendan bien de dónde a dónde deben creer y están obligados a creer. Tú me dices que tú no estás obligado, que no tienes obligación más que solamente a recibir este libro,
la Biblia. Pero yo ya te mostré con la misma Biblia que eso no es lo que creían los apóstoles, no es lo que creían los primeros cristianos. Te lo mostré, cómo ellos perseveraban en las doctrinas de los apóstoles. Una pregunta sencilla antes de avanzar. ¿Esa doctrina era un paquete que ellos dieron de la interpretación de la Biblia? Sí, porque Jesucristo les vino a enseñar a ellos y el Espíritu Santo es el que los guía. De hecho, Jesucristo dijo que el Paracleto los iba a guiar precisamente a toda la verdad. ¿Está diciendo que aplicaron sola escritura? No, lo que te dije es que existe algo que se llama la asistencia del Espíritu Santo. Pero ellos aplicaron sola escritura, es decir, interpretaron la Biblia y sacaron el paquete. No, yo no te dije eso. La sola escritura ni existía. Tendrían que pasar 1500 años todavía. Según tú, pero en realidad eso no existió. Incluso realmente no. No, es que es bien sencillo. Tema. No sé dónde sacaste. De hecho, para serte sincero, es raro que de repente de la nada sacaste sola escritura. Yo no. ¿Por qué sacas sola escritura? ¿Qué tiene que ver sola escritura? Sencillo, porque el protestante distingue la Biblia como autoridad infalible y el paquete de interpretación o de doctrina que es falible. ¿Se entiende la diferencia? Sí, yo sé, pero ahora, el detalle es que acá se nos dice que la iglesia perseveraba en la doctrina. Perdón, ahí tengo el otro. Dice que es una sola fe, un solo Señor. Ese es el otro. Estás haciendo un salto lógico ahí. No te entiendo. Estoy haciendo un salto lógico. Estábamos hablando de la doctrina que debemos recibir, ¿no? Estás citando la Biblia. Yo estoy hablando de un paquete extra bíblico, o sea, está fuera de la Biblia. ¿Tú te imaginas que yo estoy en contra de citar la Biblia? Nadie está diciendo eso, José. Lo acabas de decir, Leonardo. Me estás citando la Biblia, yo acepto la Biblia. Pero no hay ningún problema, problema con citar la Biblia, pero yo no solamente quiero citarla, aunque está bien, pero no solamente quiero citar la Biblia simplemente por el hecho de citarla. Quiero que te des cuenta que lo que tú crees es antibíblico y te lo estoy mostrando con un pasaje. ¿Cuál es el paquete de doctrinas allí? Si esa es la revelación escrita. No, este pasaje muestra que lo que nos dijiste a todos. Está bien. Este pasaje muestra que lo que nos dijiste a todos, que tú solamente estás obligado a recibir la Biblia, pero no estás obligado a recibir doctrina, estás mal, estás equivocado, porque mira lo que dice la Sagrada Escritura. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos estaban obligados a recibir toda la doctrina. Ellos no tenían esta libertad hermenéutica del sujeto donde ellos van a poder determinar esto sí, esto no, esto sí, esto no. Para esto hay evidencias, para esto no hay evidencias. Para esto sí lo entiendo, esto sí no lo entiendo. No, ellos recibían toda la doctrina y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ese es el punto. Lo que tú dices no solamente no es bíblico, es antibíblico, va en contra de la Biblia. Tú quieres jugar con la Biblia. Hechos 17 están los bereanos también examinando la escritura, para eso los apóstoles decían eso. Pero tu argumento no sirve porque tú me estás citando la Biblia. Yo estoy obligado a aceptar la Biblia. Estamos hablando del paquete que no es la Biblia. Sí, pero no es tanto mi argumento, porque lo único que hice fue leerte la Biblia. No, de hecho el argumento te refuta a ti porque tú no estás probando que esa doctrina es un paquete distinta de la Biblia. Ahí está la cuestión. Claro, al menos que no creas que las doctrinas. Te estás contradiciendo, Leonardo. Te estás contradiciendo. Hace un momento me dijiste. No, sí, te estás contradiciendo. Permíteme tomar la palabra. Dame un minuto. Te estás contradiciendo porque hace un momento ya habías aceptado que hay una distinción entre revelación y las doctrinas. Lo habías aceptado. Y ahorita me estás diciendo, sí, yo sé, pero trata de guardar silencio cuando te lo pido, por favor. Te estás contradiciendo. Claramente aquí estamos viendo, Leonardo, que los cristianos perseveraban en la doctrina y tú ya habías reconocido que doctrina no es idéntico a revelación, porque la doctrina, según tú mismo confesaste, la explicación. Es lo mismo, doctrinas o paquete doctrinal, es exactamente lo mismo. No, Leonardo, eso es exactamente lo mismo. No importa la palabra que quieras usar, Leonardo, no importa la palabra que quieras usar. Tú puedes decir doctrina en singular, puedes usar doctrinas en plural o puedes usar paquete doctrinal. No hay ninguna diferencia. Tú dices que no hay diferencia, pero me distinguiste entre paquete y la escritura. O sea, claro que sí la puedes distinguir. Yo no hice eso. Puedes distinguir entre la confesión. Yo no hice eso. Yo no hice eso. Yo solamente te concedí que se puede hacer una distinción entre revelación en un sentido general y doctrinas.
porque las doctrinas sí requieren que los maestros autorizados de la iglesia nos expliquen exactamente. Mira, es un ejemplo, es como la unión hipostática. ¿La unión hipostática está basada en la Biblia? Sí, está basada en la Biblia, pero la unión hipostática requiere de una explicación de los maestros autorizados en la iglesia, de los obispos. Y ahí es donde vemos a qué nos referimos cuando hablamos de permíteme, ¿no? Ahí es donde vemos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de doctrinas. Entonces, claramente, hasta en la Biblia aparece que los cristianos perseveraban en la doctrina, en las enseñanzas, en las explicaciones de la revelación divina. No solamente es la Biblia, por cierto, tenían también la tradición oral. Mira, te voy a mostrar la distinción que yo hago, se encuentra incluso Agustín y refuta la idea tuya. Primero, en la carta a Jerónimo 82 dice lo siguiente: en cuanto a todos los demás escritos, está hablando de escritos de padres de la iglesia en ese momento, en cuanto a todos los demás escritos, al leerlos, por muy grande que sea la superioridad de los autores sobre mí en santidad y saber, no acepto su enseñanza como verdadera sobre la mera base de la opinión que tienen, pero solo porque han logrado convencer mi juicio de su verdad, ya sea por medio de estos escritos canónicos mismos o por argumentos dirigidos a mi razón. Y le dice a Jerónimo: creo, hermano mío, que esta es también tu opinión tanto como la mía. No necesito decir que supongo que deseéis vuestros libros, que deseéis que vuestros libros sean leídos como los profetas o los apóstoles, respecto a los cuales será un error dudar de que estén libres de error. Le está diciendo a Jerónimo lo siguiente: tus libros dicen la verdad, pero yo no estoy obligado a creerlos de la misma manera en que creo la Biblia. Eso es lo que estoy diciendo con paquete doctrinar, que es la interpretación de la Biblia. No, pero tú y yo no estamos discutiendo eso. Es lo que yo te estoy diciendo. No, San Agustín y San Jerónimo, permíteme hablar, yo te escuché, ahora permíteme hablar. Dejemos que San Agustín y San Jerónimo tengan su tema, pero tú y yo no estamos hablando de eso. Tú y yo estamos hablando de que tú nos dijiste a todos que tú no estabas obligado a recibir la doctrina. Yo te mostré con la Sagrada Escritura de que sí lo estás, porque la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, todos estaban obligados a recibir la doctrina. La doctrina demanda explicaciones, explicitaciones. Por eso hacemos una distinción entre revelación en general y doctrinas en lo particular. Entonces, tu idea de que tú como protestante no tienes obligación a recibir de ninguna autoridad las doctrinas, simple y sencillamente es antibíblica, Leonardo. Hasta ahora no has podido refutar este punto. San Jerónimo y San Agustín no están hablando de esto. No sé si yo tengo que hablar en otro idioma, porque quedó muy claro. No, simplemente tienes que... Yo siento que tú lo estás haciendo a propósito. Hablar en otro idioma. ¿Quieres hablar en otro idioma? Hablamos en otro idioma, pero no lo vas a probar ni en inglés. No, yo creo que tú lo estás haciendo a propósito, para quizás quedar bien. No lo estoy haciendo a propósito, Leonardo. Claro. Mira, estás haciendo un monigote de paja al protestante, así te lo voy a decir. Porque no, tú no estás entendiendo. No. No, tú dices que no. Bueno, te lo voy a probar. Aquí dice Agustín, y esta es la idea en la que yo concuerdo, dice que hay escritos que tienen enseñanza, y no está hablando de ese, no está hablando de enseñanza sobre la tierra plana o cosas así por el estilo, está hablando de fe. Déjame terminar. Y él dice que él no acepta esa enseñanza en esos libros por la mera base de la opinión, sino si lo han convencido con los escritos canónicos o con argumentos dirigidos a la razón. Es decir, que hay ciertas enseñanzas que están en algunos documentos que no son la Biblia, que él no lo acepta de forma obligatoria, pero sí se ve obligado a creer en la Escritura. Y esa idea similar se ve en el protestantismo. ¿En qué sentido? Que las interpretaciones que están en otros libros, que son el paquete de doctrina, se creen, pero no con el mismo asentimiento que se le da a la Biblia. En ese sentido se distingue el paquete de doctrina de la Biblia. Okay. Solo que hay un problema, Leonardo. No hay problema, pero te entendí. Lo que queda claro es que ¿se entendió o no se entendió? Te escuché, Leonardo. No, ahora antes que me critiques, quiero que me... Déjame tomar la palabra, Leonardo. Yo te escuché. Yo no te estoy pidiendo que creas o que aceptes. Bueno, ahí él se salió, ¿no? Bueno, estamos hablando de la doctrina. Él sale acá en un diálogo de San Agustín con San Jerónimo, donde está diciendo San Agustín que los libros no canónicos no pueden ser tomados de la misma manera. Pero nadie está discutiendo, no le estoy pidiendo a Leonardo que tome libros no canónicos y que les dé la misma autoridad y que los acepte sin cuestionamientos. Claro que no. Pero no estamos hablando de cuáles libros no canónicos
debes aceptar. No le estoy pidiendo que acepte libros no canónicos. Estamos hablando de cuáles son las doctrinas que él como protestante está obligado a recibir. Y como ya vieron, es un mundo de contradicciones. Le mostré con la Biblia, y de hecho yo aquí es donde me di cuenta que él se puso que no hallaba dónde meter la cabeza, ¿no? Como se dice popularmente, porque él dice que él solamente está obligado a recibir la Biblia, pero que supuestamente no está obligado a recibir la doctrina. Pero bueno, la Biblia lo contradice. La Biblia dice que los cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la doctrina. ¿Qué son doctrinas, hermanos? Explicaciones, explicitaciones. Es cuando se te dice exactamente cómo debes entender. De hecho, una hermana envió acá un superchat. Gracias a esta hermana que se llama María del Carmen. Miren, ella aquí dio un ejemplo. Dice, él está obligado a aceptar la unión hipostática de Cristo que no está definida en la Biblia. Leonardo dice que lo único que está obligado es a recibir la Biblia, pero el problema es que todas las definiciones de las doctrinas que él cree no están en la Biblia. Fue la iglesia la que tuvo que dar las explicaciones. Y este es un buen ejemplo de María del Carmen, que está diciendo que la unión hipostática como definición no está en la Biblia. ¿Está basada en la Biblia? Sí. ¿Está fundamentada en la Biblia? Sí. Pero estamos diciendo que las explicaciones como tal, como deben ser recibidas, no aparecen en un versículo. Por ejemplo, aquí dice dos naturalezas sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Porque la iglesia lo definió. O, dice María del Carmen, le pregunta a Leonardo, o eres monofisita o eres nestoriano. Entonces ahí está el punto, hermanos. Simplemente Leonardo no pudo defender su postura protestante. No se puede, no solamente Leonardo, nadie puede. Ni un protestante puede defender la postura protestante, es totalmente indefendible. Me despido como siempre diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, queridos hermanos.